Buenas tardes compañeros, a otro ejercicio más en Tarea HUF, su canal de confianza, donde resolveremos varios ejercicios de distintas materias y ustedes también nos pueden ver sus ejercicios donde tengan dudas y las resolveremos y las explicaremos. Entonces, aquí tenemos en esta ocasión un ejercicio de física universitaria, prácticamente dentro de lo que es mecánica clásica, específicamente un movimiento bajo una fuerza central dirigida hacia un punto y la conservación de un momento angular. Como podemos observar, se va a desarrollar en el plano horizontal XY una partícula con masa y se va a mover bajo la acción de una fuerza central dirigida hacia un punto, describiendo una trayectoria elíptica cuando va a pasar por otro punto, y este va a tener una velocidad solo en el eje Y nos piden determinar las magnitudes de la velocidad angular y la velocidad en este punto B, o rapidez. Solo nos piden las magnitudes, entonces para este caso tenemos que entender que tenemos que estar familiarizados con el momento angular y su conservación, análisis de vectores de posición y velocidad y producto cruz y aplicaciones dentro de estos ejercicios. Tenemos que también entender que la fuerza central van a apuntar siempre hacia un punto y van a afectar el movimiento de la partícula en una trayectoria específica. El momento angular, en cambio, es una medida de movimiento rotacional de la partícula con respecto a un punto fijo, y en ausencia de torques externos se conserva. Y el producto cruz se utiliza para calcular el momento angular. Esto cuando los vectores no son, o sea, se tiene cuando los vectores son perpendiculares y no perpendiculares. Se podría considerar varias cosas. Cuando son perpendiculares, por lo general se puede considerar una simplicidad de solo generar una multiplicación entre estos valores o estas variables. ¿Por qué? Porque el ángulo entre estos dos vectores se van a hacer es 90 grados y seno de 90 va a ser 1. Más adelante les explico. Entonces comencemos con lo básico. En este caso hablaremos del momento angular, que es representado por la letra L. Es una medida de movimiento rotacional de una partícula con respecto a un punto. Va a estar expresado de la siguiente manera, como vectores: producto cruz de la posición, del vector posición con respecto al momento lineal de la partícula, donde el momento lineal de la partícula expresada por la letra P en vector va a ser igual a ¿qué? A la masa por la velocidad. En este problema tenemos que entender que usamos la conservación del momento angular, que no tenemos ausencia de torques externos, entonces se va a mantener constante, que nos referimos que el momento angular en un punto, en un caso punto A, va a ser igual al momento angular en el punto B. ¿Por qué? Porque no existen torques. Ya. Entonces hablaremos acerca del producto, o sea, de la perpendicularidad en este ejercicio. En este caso nosotros tenemos que los vectores tanto posición como velocidad van a ser perpendiculares. Ya. ¿Por qué van a ser perpendiculares? Porque el ejercicio nos dice que la velocidad en el punto A, ¿cuánto es? Es 2. En J solo va a estar en el eje Y solo en el eje Y. Ya, entonces nosotros aquí la posición, en un caso necesitamos la posición de A con respecto a P. ¿Cómo encontramos esto? Nosotros tenemos que prácticamente restar los valores en las coordenadas específicas, en este caso 50 menos 40. ¿Por qué? Porque es con respecto a P, 50 menos 40 tenemos en el eje Y, y en J cuando tenemos nada en J no hay nada. Entonces nos queda prácticamente 10, 0 metros. Ya, en este caso nos damos cuenta que tenemos un valor solo en J y un valor solo en Y. Y los vectores Y y J van a ser por ende perpendiculares, va a existir una
se va a generar o va a formar un ángulo de 90 grados. De manera que nosotros conocemos que, el momento angular, que el momento angular va a estar dado en sí, en este caso, ya, de la siguiente manera. Y esto comprendido por el ángulo entre estos dos vectores de estos dos vectores, ya, la dirección. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, Aquí lo que va a suceder es que el ángulo comprendido entre estos dos vectores, como ya mencionamos, va a ser θ, que es 90 grados, y seno de 90 va a ser 1. Por ende, se podría decir que cuando son perpendiculares, la expresión se puede en magnitud reducir a esto, a una simple multiplicación. Y nos daremos cuenta que, verá, resolvamos este por un lado y este por otro lado. Aquí considerémosle solo magnitudes y lo que estamos haciendo aquí. Entonces, calculemos de A. ¿Cuánto sería? De A sería, la masa es 2, sería de A y de A. La distancia, ¿cuánto sería? Nos salió 10. Y la rapidez de A era 2. En magnitud, obviamente, ya no en vector, en magnitud. ¿Cómo sacamos las magnitudes? Elevándolas al cuadrado y sacando la raíz de cada uno de sus componentes. En el caso de la velocidad solo tenemos un componente, entonces elevado al cuadrado sale 4 y la raíz sale 2. Lo mismo acá, aquí ya restamos con respecto a A y P, tenemos que es 10, entonces 10 al cuadrado sería 100 y la raíz sería 10. Solo tenemos un solo componente, entonces por eso ponemos así. Entonces, ¿cuánto nos sale aquí? Nos sale 40. Ya. Entonces, ahí sí, me olvidé las unidades. Kilogramos, metro cuadrado sobre segundo. Ya. Ahora, hagámoslo con producto cruz para que vean que sale prácticamente lo mismo en estas condiciones. Sería esto, esto, ya. Y vamos ahí, y J, se lo resuelve en un tipo de matriz. Tenemos que es 10, 0, 0. Esto sería 0, 2, 0. Ya. Sí, 2 y 10, ya, listo. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos queda, ¿cómo nos quedaría? En este caso, yo ocupo esta manera. Ay. Pueden observar esto de aquí. Esperen un rato. Esto. Esto de aquí. Esto de aquí es un truquito. Bueno, yo aprendí con esto. Se le pone así en ese sentido. Y entonces en la dirección que vas, por ejemplo, I por J. I por J si hago esta flecha. ¿Cuánto tienes? K. Ya, ahora I por K sería I por K. Me estoy regresando en contra de la flecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Menos J. Se le agrega un menos. Y es más fácil de entender de esta manera. Ya. Entonces, prácticamente comencemos, resolvamos. Tenemos que resolver cada uno de estos. Entonces, 0. Ya, perdón. En el primer cuadrante vamos a tener 0, 0. ¿Cómo hacemos directamente esto? Porque recuerden que nosotros tenemos aquí que es 10 en I, cruz, 2 en J. Entonces, este valor que nos va a dar I cruz J, ¿cuánto es? Sale K. Entonces nosotros prácticamente en
En los demás componentes no vamos a tener absolutamente nada, solo vamos a tener en el componente K o Z, que sería 10 por 2 menos 0 por 0. Solo tenemos ahí 1, 1 nada más. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 20 en K, con dirección y todo. Entonces, el momento angular de A como vector, aquí sería igual. Aquí nos falta, y hasta aquí, esto ya está. Sería masa R cruz A, RA cruz BA, ya. Seno de teta, tanta cosa, también se puede poner seno de teta, ta. Sabemos que lo de aquí es 1, por lo que son perpendiculares. Se forma un ángulo de 90 grados entre los dos. Entonces aquí tendremos que esto vale 2, sería 2 por 20K, sería 40K. Y ahora si yo quiero la magnitud de esta, esperen un ratito, borremos esto si no van a entenderle. A ver, ya. Y ahora sí, nosotros queremos la magnitud de esto, del momento angular en A. Tenemos que hacer ¿qué? O sea, coger los componentes y decir en I al cuadrado más en J al cuadrado más en K tenemos 40 al cuadrado. Saco la raíz de cuánto me queda, 40 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Prácticamente llegamos a lo mismo. Esto se cumple cuando tenemos perpendicularidad entre esos dos vectores. De esta manera simple, igualmente no tenemos muchos valores ni para confundirnos, son pocos valores. Entonces podemos observar que se llega a esto, ya. Entonces continuemos con el ejercicio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo lo que es la rapidez en el punto B. Ya, para nosotros poder encontrar la rapidez en el punto B, nosotros tenemos que buscar una ecuación a lo que nos permita encontrar la rapidez, esa magnitud. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Con la conservación del momento angular. Recordando lo que dijimos arriba, que el momento angular en cualquier punto va a ser igual. Sería en el momento B y va a ser igual en el momento A. Entonces tenemos esto. Y nosotros encontramos ya que esto fue 40 como magnitud, obviamente. Entonces, podemos decir que 40 va a ser igual a la masa por la rapidez en el punto B que nos están pidiendo por esta distancia B, ya. Despejando tenemos que la rapidez en B que nos piden va a ser igual a 40 sobre 2 y nos falta la distancia en B. Entonces, ¿cómo sacamos esto? De igual manera. Necesitamos la magnitud y todo es con respecto a P, porque es el punto de eje central, de la fuerza que está jalando para allá el movimiento. Entonces, nosotros en este caso tenemos que hacer ¿qué? Voy así, ta, al cuadrado, más. Dejen ver los componentes que se tiene del. 50 y... No, ¿qué hablo? 40 y 30. 40, 30. Ay. Ya. Como estamos en vector de ley, nos toca hacer de esta manera, para de una vez poder sacar y hacer la magnitud. Prácticamente va a ser la resta del punto final menos el punto inicial. Y como todo gira en torno al punto P, porque tiene esta fuerza central, entonces tenemos que restar y de ahí solo sacar la raíz. Entonces
nos queda de esta manera. Y nos queda de G 50. Ya, entonces volvemos acá y nos faltaba acá el 50. Uy, ya. Entonces esta rapidez que nos están pidiendo sale 40 para 220, 50, 0.4 metros por segundo. Listo. Ahora nos piden la velocidad angular en este punto. Ya, como encontramos esto, sabemos que es igual con esta formulita la rapidez en el punto B con respecto a esta distancia en el punto B. Nosotros ya tenemos todos estos datos encontrados, entonces solo queda reemplazar, obteniendo así un valor de, déjenme ver, ya, 0,123, ya, ahí está, 0,8, esto se mide en radianes por segundo. Entonces nosotros hemos encontrado de esta manera la velocidad angular. Ya, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este ejercicio? Entender qué es el momento angular y por qué se conserva en este problema. En este problema se conserva porque no existe ningún torque externo que nos haga cambiar esto, porque si no ya no se conservaría y tocaría calcular diferente. Además el producto cruz, considerando lo que es la perpendicularidad y la cantidad de datos en este ejercicio, se hizo más simple. Y considerándose es que no fueran perpendiculares, de ahí tocaría calcular para ver cuál es el ángulo de esto y calcularlo de esta manera, sin reducir completamente el ejercicio. En esos casos de aquí, en este caso de aquí en particular, por lo general la magnitud calculada por una simple multiplicación de estas variables y el producto cruz entre la posición y la velocidad, y nos van a dar prácticamente lo mismo. Otra cosa es la relación entre la velocidad lineal y angular, explicar cómo lo que es la velocidad angular se va a relacionar con la velocidad lineal y el radio. En este caso es una fórmula que ya está estipulada y está dada. Ya, entonces aquí la clave de esto es entender, poder identificar la perpendicularidad de esto y la manera de resolver el ejercicio. En sí, prácticamente lo que se tiene entendido es que aquí se genera una trayectoria elíptica. Y aquí se tienen o se van a tener prácticamente los puntos. Entonces nosotros todo va a estar girando en torno a estos puntos de aquí. Entonces nosotros tenemos que entender que para este ejercicio en particular no se complicó, no es tan complicado la resolución del mismo por lo que no existe tantos valores en el eje X, Y y J. Y además se habla de un plano XY, entonces, y solo nos está pidiendo magnitudes, no nos está pidiendo el vector en sí con todo y dirección, porque ya fuera un poco un poquito más complejo, ¿no? Pero por la poca cantidad de esos componentes se nos reduce bastante el ejercicio y se nos hace un poco más simple. Solo tenemos que entender nomás esta teoría. Ya, entonces eso sería todo por este ejercicio y no se olviden de darme like, seguirnos, que me ayudan bastante, y enviarnos cualquier ejercicio que ustedes quieren que le ayudemos a resolver. Somos Tarea HUF y estamos a la orden.